Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, bendiciones. Un año lleno de muchas bendiciones, ya que no los había visto en el 2016, como que el año los puso más chuscos y más chuscas. El año les trajo bendiciones. Aquí no le dejó una yegua, no le dejó una vaca, sino que les dejó otras bendiciones. Bueno, muy bien, gracias a Dios estuvimos de vacaciones con la familia y ya retornamos de nuevo a este lugar, a esta ciudad, para, siendo la voluntad del Señor, permanecer otro año más sirviéndole a Él en la ciudad de Neiva. Quiero, antes de leer la palabra de Dios, hacerle una introducción sin decir el tema o sin leer el texto bíblico. A nosotros se nos ha enseñado que el Evangelio es buenas noticias, ¿cierto? Y de eso no tiene discusión. Buenas noticias, y dicen buenas noticias de salvación. Hoy, en el tiempo presente, en la edad posmoderna que nosotros tenemos, el cristianismo se ha vuelto como de moda, ¿no? Para muchas personas. Y de hecho algunas religiones adoptan ciertas tendencias del cristianismo. Y ahora que fui a visitar a mi familia, me encontré con una familiar que decía, no, pues ya nosotros también seguimos siendo lo mismo que éramos antes, pero hacemos casi muchas cosas de ustedes. Ya ahora leemos la Biblia, ahora oramos, ahora tenemos grupos, bueno, hacen una serie de eventos muy similares a los de nosotros. Y entonces nos decía, pues también nos estamos consagrando, y entonces ahora miraban a otro grupo cristiano y decía, bueno, ¿dónde está la santidad de ellos? ¿Dónde está? Decía aquella persona. Entonces vemos cómo el Evangelio sí sigue trayendo buenas noticias, buena información, buen mensaje para la humanidad. Sin embargo, en este auge de la nueva era, el Evangelio se ha vuelto un mensaje de buenas noticias enfocado a la prosperidad, a la riqueza, al poder, a la fama, a esos elementos muchas veces dirigidos hacia a lo material. Entonces las buenas noticias, si no tengo un carro último modelo, si no tengo cosas que representen dinero, fama, pues como que no estoy en las buenas noticias. Pero la Biblia nos enseña que las buenas noticias no solamente es tener carro, fama. La Biblia dice de Juan el Bautista, dice que él andaba con el vestido de él, era cuero de camello. Pero dice que no ha habido un hombre nacido de mujer más próspero que Juan, más de mayor bendición que Juan. Entonces la Biblia también nos da otra perspectiva del Evangelio, que no solamente las buenas noticias es poder, es riqueza, es fama. Las buenas noticias también van enfocadas a que en medio de la adversidad, en medio de las luchas, en medio de las situaciones complejas, no solamente dependemos de las promesas de Dios, sino que hay que tener en cuenta las demandas de Dios para su pueblo. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes quiero hacer referencia a la introducción a 3 demandas, pero voy a tomar una sola de esas 3 demandas para exponerla hoy. O sea, y a esas demandas yo les he llamado demandas rectoras. O sea, de esas 3 demandas, esas 3 demandas representan la base de donde se desglosan todas las demás demandas de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la mirada puesta en esas 3 o en ellas, de ellas se derivan todas las demás demandas. Es decir, de ahí se deriva la santidad, de ahí se deriva la honestidad, de ahí se derivan de esas 3 demandas. Y yo quiero hoy tomar una de ellas, se las quiero mencionar, pero voy a tomar una. Las 3 demandas son creer, obedecer y esperar. ¿Cuáles son las 3 demandas de Dios? Creer, obedecer y esperar. Si nosotros nos preocupamos en buscar de Dios y en aplicar estas 3 demandas, nuestra vida va a mejorar en muchas cosas. Vamos a empezar a dar un giro paulatinamente en muchas cosas de nuestra vida. Eso no significa de que no habrá adversidad. Yo miro, cuando a mí me llamaron cuando el incendio estaba
dándose, o no sé si ya estaría terminando, ¿no? Como a las 8 de la noche, a las 7 de la noche me llamaron, creían que yo estaba en Neiva y me dijeron, vaya, pastor, que el almacén del hermano Hugo se le está quemando, por favor que acuda y vaya y acompañe. Y no, yo estoy pero muy lejos para acompañar al hermano Hugo. Y entonces me puse en contacto con algunos pastores en Neiva para darle la razón que fueran a acompañar al hermano Hugo. Entonces cuando el hecho de que usted viva en santidad, de que usted cumpla estas 3 demandas de Dios, no es garantía de que no tendrá adversidades, de que no tendremos complejidades en la vida. La vida en sí lleva como algo inherente a ella los conflictos, las adversidades y las luchas, pero siempre en medio de ellas Dios garantiza que estará con nosotros y que nos ayudará a superarla. Entonces vamos ahora sí a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Hoy no vamos a hablar de la gran comisión, sino que vamos a hablar del creer. Y yo quiero que usted, al leer más o menos, analice cuántas veces se repite en esta porción de las Escrituras creer o no creer, o creyeron o no creyeron. Porque si no creyeron, el énfasis no es en el que no creyeron, sino que el énfasis es en el que debían creer, pero no creyeron. Entonces, así que estén atentos a leer el texto bíblico y usted va a subrayar cuántas veces se menciona la palabra creyeron o no creyeron. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 18. Vamos a leer en la Reina Valera, que dice así. Los que tengan Reina Valera y deseen leer conmigo, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? Ya va la primera, no lo creyeron. Finalmente se apareció, vamos al 12. Pero después apareció en otra forma, no dice cuál fue la primera forma, la forma como apareció la primera, después como apareció la segunda, pero dice que hubo una diferencia entre la primera y la segunda. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos. ¿Cuántas veces llevamos ya? Ok. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó, ¿qué le reprochó? Su incredulidad. ¿Ya van cuántas veces? Y su dureza de corazón. ¿Por qué razón? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuántas veces llevamos? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántas veces llevamos ya? 6, porque ahí leímos 2. Y dice luego: y estas señales seguirán ¿a quiénes? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces entonces hace alusión estos versículos bíblicos sobre el creer o no creer? 7 veces. 7 veces se menciona en esta porción corta de las Escrituras sobre el creer y no creer. Marco es uno de los evangelistas que más habla, tomando las palabras de Jesús, sobre la importancia de creer. Jesús introdujo el evangelio en Marcos, o Marco introduce el inicio del mensaje de la predicación de Jesucristo usando la palabra creer, donde dice que Jesús se levantó a predicar y dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, que Cristo en la perspectiva de Marcos es visto como alguien que enseña mucho sobre la importancia y la trascendencia de creer. De hecho, usted encuentra en otros pasajes donde él habla de creer, creer, creer. Mencionó en varios textos del mismo Marcos la importancia de creer. Significa entonces que el evangelio no puede ir separado de creer.
Pero el Pablo creo que es, o alguien, un escritor del Nuevo Testamento dice que si creemos pues no está mal, pero que no nos confiemos simplemente con el creer, porque aún los demonios creen y tiemblan, pero ellos no obedecen. Es decir, que por eso hablaba de las 3 demandas rectoras, pero en esta voy a enseñarles solamente de una. Ojalá tenga la oportunidad en otra ocasión de compartir de las dos demandas siguientes, pero hoy voy a hablarles simplemente sobre la importancia de creer. Entonces, no puede haber evangelio sin creer, no puede haber salvación sin creer, no puedes ver milagros sin creer, no puedes ver la obra de Dios manifestarse en tu vida si no crees. Si no crees. Así de sencillo. Ahora, nosotros tenemos que derrumbar una serie de argumentos que están en nuestra mente sobre el creer. Yo creo que todos los que estamos aquí crecimos en un contexto religioso. Y si no, podríamos decir que un 95% de los que estamos aquí crecimos en un contexto donde nos enseñaron religión. Estudiamos el catecismo, estudiamos la historia sagrada, anteriormente eso se daba en las aulas de clase, la historia sagrada, el catecismo, estudiamos muchas cosas, pero pocos de los que están aquí crecieron en el concepto bíblico del creer y nos enseñaron a creer. De hecho nos decían: creo en Dios Padre, todo el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo su único Hijo. Bueno, y todo el credo, no lo sabíamos. Pero la pregunta es: ¿hasta dónde mi forma de creer es bíblica? ¿Hasta dónde yo me adormecí en una falsa creencia? Y ahora que quiero creer en lo que Dios dice en su palabra, me cuesta tanto. Ahora, unido a eso, ha habido tantos charlatanes que han surgido y que han dicho cosas y que prometen esto y lo otro. Entonces tenemos hoy un mundo que es incrédulo. Las vacaciones que fui me las viví, me las disfruté. Yo cuando voy a la finca de mi papá siempre encuentro algo que hacer. Entonces esta vez llegamos y el día antes de llegar cayó un aguacero y el carro no nos pudo llevar hasta donde la finca de mi papá, sino que nos dejó como a media hora de camino a cargar maletas y a llegar a la casa. Iba conmigo un hermano mío que él es muy líder, el hombre tiene una capacidad de liderazgo, y apenas llegó dijo: no, pero ¿cómo es posible que estos arroyos no tengan puentes? Nos vamos a hacer los puentes. Y enseguida empezó eso. Llegamos el sábado, el domingo planeamos cómo íbamos a hacer los puentes, fuimos y tomamos las medidas porque tenemos un cuñado que sabe de eso, de banistería, de construcciones, y fuimos, tomamos las medidas. El lunes salimos por la comunidad a tocar puertas, a decirle a los familiares: vamos a hacer el puente, ¿qué va a dar usted? Que encontramos poquitas ayudas, pero bueno, unos pocos dijeron: yo dono un árbol, yo dono esto. Llamamos a unos señores que dijeron que ellos pasan mucho por esa vereda, tienen sus motos. Entonces le dijimos: ¿con qué nos van a colaborar? Y ellos dijeron: tenemos 2 motosierras, mañana se las ponemos allá, ustedes pongan el combustible y nosotros le ponemos los maquinistas y las máquinas y trabajen. Y así fue, nos pusieron por 2 días 2 motosierras y eso abrimos madera a 2 manos. Tengo el hombro peladito de tanto cargar madera. Pero las llevamos hasta el lugar de los puentes. Allí, en ese lugar de los puentes, uno de mis familiares fue y le dijo a otro que tiene una camioneta: oiga, ¿por qué no? Estamos haciendo el puente allá donde fulano, ¿por qué no nos colabora? Él dijo: ¿cómo? Primero, dijo: lo felicito porque están haciendo ese puente, pero también estamos tocando puertas, ¿quién nos colabora? Él dijo: olvídense que les voy a colaborar. Vaya, la alcaldesa que ganó fue una mujer y le dicen la Chofi, creo que debe ser como Sofía, le dicen la Chofi. Y él dijo: vayan ante la Chofi porque ustedes vendieron los votos para que la Chofi entonces les haga el puente. Porque ya no se cree en nadie, no se cree, se ha perdido la credibilidad. Se ha perdido la credibilidad en los políticos, se ha perdido la credibilidad en los padres de familia, se ha perdido la credibilidad en los profesores, se ha perdido la credibilidad en los religiosos, se ha perdido la credibilidad. Entonces hoy nos cuesta creer. ¿Usted sí se ha dado cuenta que es más fácil que crea un incrédulo que crea un creyente?
Usted va y ora por un incrédulo y casi siempre se sanan. Usted va y ora por un cristiano y no pasa nada. Yo no sé si ustedes han notado eso. Uno ora. Ahora, usted va y le comparte al incrédulo, aquel que no creía, pero en medio de su necesidad, así sea por su necesidad, él creyó, él está expectante. Esa palabra que usted le está diciendo es como si le entrara por los poros, por los ojos, por los oídos, y al rato esas lagrimotas empiezan a chorrearle. Usted le predica a los cristianos y están secos allí. ¿Qué pasó? De pronto, ese cristiano se ha leído tantas veces la Biblia, o ha leído, así no sea completa, ha leído muchas veces la Biblia, pero ha creído poco en lo que esa Biblia dice. Entonces tenemos hoy un pueblo cristiano que poco cree. Mis hermanos, reflexionen en esto. Si la palabra, o sea, ¿usted cree que esta palabra que se predica acá es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esta palabra que predicamos acá es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Y tiene poder, ¿cierto? ¿Por qué vemos tan pocos resultados de esta palabra viva? Porque no la creemos. Porque nos falta más creerla. Y no estoy diciendo que usted no crea. Creemos, pero nos falta más creerla, vivirla. Porque es que si usted no la vive, si usted no la cree, no va a ver un enfermo sanarse. Le va a ser muy difícil ver a un enfermo sanarse. Es más, le va a ser muy difícil a usted mismo sanarse. Y yo tengo un tío que de evangelio nada que ver, pero cuando está enfermo y está en crisis, el hombre busca ayuda. Y yo no sé, la palabra le toca, le llega. Eso es, el hombre se bebe la palabra. O sea, cuando a mí me impacta compartirle el evangelio a él, porque cuando yo le estoy compartiendo el evangelio a él, el hombre está así. Él es un abogado, él tiene título, profesor ya pensionado. Y ahora ganadero. Y entonces él me dice: venga, mi sobrino, y predíqueme la palabra. No se vaya sin predicar la palabra. Y uno le comparte la palabra y el hombre parece que ahora no la obedece, no la obedece. Pero en el momento que se le está compartiendo, él vive ese momento. Y hay momentos en que es tan impactado por la palabra que él llora al recibiendo la palabra. No la obedece, pero la vive en el momento. Porque la cree. Y tanto la creyó que un día estaba rabiando porque él tuvo a punto de morir por un problema. Se le cerró el tubo biliar y estuvo a punto de morir, y lo operaron y le pusieron un stent, un puente bueno, no sé en qué parte va el hígado, creo que va eso. Y entonces me dijo: tienen que operarme dentro de 6 meses. Y me dijo: pero ore. Y oramos diciéndole a Dios. Yo le dije: tío, ¿usted cree que Dios puede cubrir ese stent de carne y hacerlo de nuevo como si fuera el que usted tuvo? Me dijo: sí, yo creo. Oramos por el hombre, y ya lleva como 4 años y nunca más le han vuelto a cambiar el stent. Cuando fue al médico, el médico le dijo: usted no tiene un stent, usted no tiene un stent, tiene su mismo conducto, el mismo ducto biliar está funcionando en su cuerpo. ¿Qué pasó? El hombre la creyó. Creyó. ¿Por qué Jesús hizo tantos milagros en la gente? Dice que porque la gente creía. ¿Recuerdan cuando él fue a Nazaret? A su propia ciudad. ¿Qué dice la Biblia que aconteció cuando él fue a Nazaret? Que hizo pocos milagros. Y dice uno de los evangelistas que los milagros que hizo los hizo imponiendo manos, o sea, como forzando que se diera el milagro. Pero en otros lugares ni siquiera necesitaba orar, la gente lo tocaba y ¡wow!, quedaba sano. ¿Cuál era la diferencia? La forma de creer de la gente. El pastor Elvis decía hace un rato en la predicación sobre hacerle lógica y razonamiento a las cosas de Dios. O sea, ¿por qué no hizo milagros en Nazaret? Porque la gente empezó a hacer lógica. Y este no es el carpintero, no es el hijo de José,
no es el hijo de María, no está aquí con nosotros sus hermanas, no es, o sea, y la gente empezó a razonar. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la enmarcas en la razón, en la lógica, en los sentidos, es muy difícil que vas a recibir cosas de Dios. Porque no permite que sea la dimensión espiritual de Dios la que opere, sino tus facultades intelectuales, cognitivas, tus recursos humanos los que empiezan a operar. Y por eso no vemos más. Por eso necesitamos pasar de esa dimensión de la lógica, del razonamiento, que no estoy diciendo que no debemos razonar y hacer lógica, sino que cuando se trata de las cosas de Dios, se trata de creerlas, decirle: Dios, si tú lo dices, yo lo voy a creer. Si tú lo dices, yo lo voy a creer. Y si yo lo creo, decía el pastor Troyano, tú lo harás. Tú lo harás. Vamos entonces a mirar, a la luz de este pensamiento que hemos leído, unas 4 cosas en el tiempo que me queda. Primero quiero que analicemos que el Señor requiere que su pueblo le crea. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo creyente. Creo que hay un texto que dice: no seáis incrédulos sino creyentes. Creo que, si no estoy mal, si no me estoy inventando ese versículo bíblico, parece que dice: no seáis incrédulos sino creyentes. Sé creyentes. Entonces, dentro de ese concepto de que el Señor quiere que su pueblo crea, yo quiero compartirle el punto 1.1. ¿Qué es creer? Creer es confiar plenamente que Dios tiene el control absoluto de las circunstancias que nosotros vivimos, aunque yo no la entienda ni la comprenda, o aunque yo no reciba lo que le he pedido a Dios. Creer significa tener confianza que Dios tiene el control de lo que está pasando. Porque muchas veces creemos o tenemos la idea, y por eso se nos muere la fe, que creer es porque Dios tiene que responderme como yo quiero que Dios me responda. Me gustaría que alguien lea Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, alguien con voz de trompeta nos lea Hebreos 11:13. Porque sí, es cierto que creer, cuando yo creo es porque yo estoy en la expectativa de que algo Dios puede hacer, algo Dios va a hacer, algo Dios tiene el poder para hacer. Pero no siempre eso que yo tengo la expectativa o que yo espero que suceda va a suceder. A veces no va a suceder, pero yo tengo que seguir creyendo aunque eso no suceda. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Hebreos, hermana, Hebreos 11:13. Dice que conforme a la fe murieron algunos, solamente viéndolo desde la distancia y saludándolo a la distancia, pero no recibieron lo que creyeron, no recibieron lo que esperaban, no recibieron lo que deseaban, pero ellos murieron creyendo que poderoso era Dios para obrar. Eso es creer. Porque muchas veces uno piensa que si yo creo, Dios tiene que responderme porque yo creo. No. Esta gente, dice el texto bíblico, que murieron solo mirándolo a la distancia y creyendo que aunque ellos no lo vieron, tal vez sus descendientes, sus generaciones lo verían. Yo quiero que sepas que creer, si tú has fundamentado el creer y que siempre que tú creas Dios te tiene que responder, tienes que replantear ese creer. Porque hay gente que ha creído, pero no ha recibido lo que ha creído. Y por eso mucha gente se decepciona de los caminos de Dios. Y por eso mucha gente va a los caminos de Dios y luego se retrocede, porque dice: Dios conmigo no fue lo generoso que yo quise que fuera. Dios a mí no me quiso responder. Dios a usted sí, pero a mí no. Entonces ahora yo me enojo con Dios y me disgusto y me aparto de Dios. Ese no es el principio bíblico. Dice que algunos murieron saludándolo a la distancia. ¿Cuántos años llevas esperando algo?
Por eso la tercera demanda es esperar. ¿Cuánto llevas esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo esperaste pero no lo viste? Y en diciembre veíamos aquí el caso de Natalia con su mamita. ¿Cuánto esperó? Mucho. Pero aunque ella no obtuvo el milagro de la sanidad, cuando mirábamos las cartas que Natalia leyó ese día, mirábamos que esta mujer murió creyendo. Esa sierva de Dios murió creyendo, partió con el Señor creyendo que aunque si no era posible que Dios la levantara a ella, era posible que Dios se encargara de sus hijos después que ella partiera de este mundo. Y eso es creer. Porque es que muchos mueren en amargura, muchos mueren llenos de resentimiento y de quejas contra Dios, porque en medio de la enfermedad quieren que Dios responda, pero Dios no responde porque Él tiene un propósito más allá y porque Él dice que Él es Dios nuestro eternamente y para siempre y nos guía más allá de la muerte. Más allá de la muerte. La Biblia dice que algunos han estado a las puertas de la muerte, que otros han estado en la sombra de la muerte, que otros han andado en el valle de la sombra de la muerte, y que algunos de ellos han clamado y Dios les ha respondido, pero otros han clamado y Dios no les ha respondido como ellos esperaban que Dios les respondiera, pero ellos creyeron que poderoso era Dios para llevarlos más allá del umbral de la muerte, y Dios lo hizo, y están disfrutando con Él de su paz y de su misericordia, porque el creer, tenemos que replantear el creer de nosotros, y creer que aunque Dios no me responda, Él no me ha abandonado. Y creer que aunque Dios guardó silencio, el silencio de Dios también es respuesta para mi alma. Los silencios de Dios también son respuesta. Aunque si algo yo no me quiero encontrar es con un silencio de Dios, pero el silencio de Dios también es una respuesta. Entonces fe es eso. Creer es eso. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Fe también, también significa aceptar las riquezas de la gracia de Dios. Aceptar las riquezas de la gracia de Dios. Es por gracia, no es por obra, no es por mérito, no es por influencia, no es por poder, no es por autoridad mía, es por gracia de Dios que yo tengo lo que tengo y que soy lo que soy y que Él hará conmigo lo que Él quiere que yo sea. En segunda instancia, Jesús reprocha la incredulidad. En los versículos 9 al 14 encontramos que Jesús reprochó primero la incredulidad de sus discípulos porque no le creyeron a María. Luego reprochó la incredulidad de los discípulos porque no le creyeron a los dos apóstoles o a los dos discípulos que lo vieron. Y tercero, Él mismo se manifiesta, y cuando Él se manifiesta, lo primero que le hace es reprochar su incredulidad. O sea, Dios quiere que usted y yo creamos, le creamos. ¿Qué está usted buscando en Dios? Y si usted tiene una agenda y quiere escribir ahí, Señor, yo para este año yo estoy buscando esto. Y yo creo que puede ser posible en mi percepción, en mi fe, en mi forma de creer, en mi esperanza. Pero eso está sujeto a lo que tú quieras hacer conmigo. Yo estoy creyendo esto, Señor. Yo creo. Y tenemos que decir como Job. La confianza de Job en Dios era tan grande, la forma de creerle Job a Dios era tan grande, que Job, él decía: todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Eso significaba que llegaban las 12 de la noche y Job decía: Señor, no llegó la liberación hoy, pero mañana será otro día y mañana yo esperaré hasta que llegue mi liberación. Y cuando él vio las cosas muy malucas, cuando él vio las cosas muy complicadas, cambió su oración y dijo: aunque tú me quites la vida, en ti moriré esperando. Aunque me quites la vida, Señor, si decidiste quitarme la vida, yo no voy a luchar con esa realidad, pero quiero que sepas que moriré aquí, esperándote, o para que me lleves o para que me levantes. Eso es creerle a Dios. Eso es esperar en Dios. Eso es saber que Dios
es real, que Dios es real, aunque muchas veces en el momento en que yo lo esté viviendo la adversidad, no experimente esa verdad de Dios para mí, no experimente esa gracia de Dios para mí, pero Él es real. En tercera instancia, para los que toman nota, Jesús establece el creer como demanda rectora para la salvación. El versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el 16: el que creyere, el que ¿qué? Y sea bautizado, ese será salvo. Tú no vas a ser salvo por venir a una iglesia nomás. No vas a ser salvo por leer la Biblia nada más. No vas a ser salvo simplemente por hacer una serie de ritos o cosas en tu vida. Serás salvo por tu capacidad de creer. De creer aquellas cosas que no las vemos. La Biblia dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. Y Pablo dice: la esperanza que se coloca, que se fija en las cosas que se ven, no es esperanza. La esperanza verdadera es aquella que se centra en lo que no se ve. Y eso nos cuesta mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva religiosa, nosotros que crecimos con raíces religiosas, o de la perspectiva espiritual, nosotros que crecimos con raíces religiosas, nos enseñaron a tener a alguien delante viéndolo para poder hablar con ese alguien. Y ese alguien era una imagen, y así nos formaron a nosotros. Y qué difícil ahora yo cerrar mis ojos y empezar primero a creer que Él está allí conmigo. Yo tengo que empezar a creer, porque la Biblia dice que si alguno se acerca a Dios, debe creer dos cosas. ¿Recuerdan cuáles son esas dos cosas que debe creer? Que Dios existe y que ¿qué más? Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú te vas a acercar a Dios a orar, pero dudando: Señor, ¿será que estás aquí conmigo? Señor, yo no te siento. Señor, yo no te veo. Él dice que si te vas a acercar a Él, tienes primero que creer que Él está allí contigo. Y segundo, tienes que creer que Él es galardonador de quienes le buscan. Que Él tiene respuestas, pero a veces decimos: ¿y por qué a aquel no le ha respondido? ¿Y por qué a mí? Pero Él tiene respuestas. Él es la fuente de las respuestas. En Él está todas las respuestas que la humanidad necesita. Pero muchas veces al no recibir respuestas, y uno encuentra a un hermano en la iglesia que al no recibir respuesta van en el brujo, porque no reciben respuesta de Dios. Y entonces van porque el otro le dice: mire, allá está un señor curandero que sí te puede curar. Y va a donde esa persona, pero es cristiano. Pero como no recibió respuesta de parte de Dios en el tiempo en que él creía, hizo las cosas como Saúl. Como no llegó Samuel en el tiempo en que él creía que Samuel debía llegar, él decidió hacer lo que no le correspondía hacer y que solo le correspondía hacer a Samuel. Pero luego, cuando no recibió respuesta de Dios, decidió ir a una bruja. Aunque él había perseguido a los brujos y a los adivinos, decide ir ante la bruja para recibir respuesta de la bruja, porque no tuvo respuesta de Dios. ¿A dónde acudes cuando no recibes respuesta? ¿A dónde estás yendo si no estás recibiendo respuesta de Dios? Sigues de pie delante de Él, sigues de rodillas, sigues esperando, sigues creyendo, sigues como Job. Aunque Él me quite la vida, voy a morir esperando. Aunque no me respondas, yo no dejaré de presentarte las hojas de vida de mi trabajo. Porque algunos dicen: no, yo presenté 2 hojas de vida y oré al Señor y nunca Dios me respondió, entonces ya no más. Siga presentando esas hojas de vidas ante el Señor. Sígale diciendo: esta sí es mi oportunidad, Dios. Si ese empleo es para mí, tú me lo guardarás a mí. Pero siga orando, siga creyendo, siga a la expectativa de algo grande que Dios está a punto de hacer. Siga la expectativa de eso grande. Este puede ser el año
uno a veces ve las cosas tan difícil. Ustedes recuerdan cuando Jacob le dice a su suegro Labán, ha trabajado creo que por alrededor de 16, 17 años, y él le dice a su suegro, ya yo me voy a trabajar por mi cuenta, déjame ir. Y el suegro le dice, no, mijito, dime cuánto es tu salario y yo te lo voy a pagar, porque es que lo que tú has hecho aquí conmigo, desde que tú llegaste, una cosa me he dado cuenta, es que mi empresa ha prosperado. Entonces tú eres como el agüero, el ave de buen agüero para la bendición mía. Eres la matica de sábila. Y entonces no te vayas. Dime cuánto es mi salario. ¿Cuánto es tu salario? Y Jacob se rasca la cabeza y dice, bueno, hagamos un acuerdo. No me pagues, pero la idea es que, mira, ahí están todas las ovejas, las cabras, los chivos. A partir de hoy, todas las que nazcan así, de estos colores, salpicados, manchados, serán mías. Y si tú mañana vienes a revisar y las que no sean de ese color, te las tendrás por robada, por hurtada mía. Significa que Jacob hizo el acuerdo que aún si una oveja de las de él paría alguna que era salpicada y manchada, él la entregaba al corral, al hato de su suegro, porque no tenía el color de lo que le había pedido. El suegro le estrecha la mano y dice, venga esos 5 honrados con estos deshonrados, porque lo eran deshonrados los del otro. Y chocan mano, pero el hombre esa misma noche le separa todos los manchados, salpicados y los de color que Jacob escogió. Al día siguiente, cuando Jacob se levanta, no hay ni una ovejita de la que él había determinado que serían las crías, las bases para su empresa. Jacob no se pone a desesperarse, no se pone a criticar del suegro, no se pone a pelearle. Creo yo que va a la presencia de Dios y Dios le da una idea. Hay un programa que se llama Una idea para cambiar el mundo, algo así. Una idea para cambiar el mundo. Es una empresa que premia a la mejor idea y le dona como $100,000, algo así, a la empresa a la persona que presente la mejor idea sobre medio ambiente, sobre eso. Y entonces se llama Una idea para cambiar el mundo. ¿Sabes qué necesita Dios? Que tú le creas que Él te pueda dar una idea para que este año las cosas sean diferentes a los años anteriores. Que este año tú le creas que Él te va a dar una idea y con esa idea tú renovarás tu casa. Con esa idea tú comprarás una casa nueva. Con esa idea tú estudiarás. Con esa idea tú no necesitas dinero. Tú no necesitas grandes empresas. Tú necesitas una idea de Dios. Y con una idea de Dios consigues lo que en 20 años no habías conseguido. Dice la palabra de Dios que la idea que Dios le dio a Jacob, ¿cuál fue? Pelar ramas de avellano, de castaño y de no sé qué otro palo y presentarla. Yo me imagino a Jacob corriendo detrás. Dice que le servía el agua, les ponía, y cuando veía al macho, las ovejas son muy dadas a estar montados detrás de las chivas, los ovejos, los machos. Y yo me imagino a Jacob corriendo con los palos. Cada vez que el macho subía a las ovejas, él le ponía el palo salpicado, manchado, y empezaron a parirle todos los animalitos salpicados, manchados. Y el hombre le cogió el tiro y dijo, ahora ya sé cómo hacer la cosa. Ya el suegro me hizo una trampa, ahora yo también se la voy a hacer. Ahora, cuando él veía esas ovejitas flacuchentas que venían a beber, no, esas no las miraba. Pero cuando veían las robustas y el macho robusto, allí estaba Jacob con los palos. Ovejita, mira. Se quedaba embarazada la ovejita. A los 3 meses paría trillizos, cuatrillizos, mellizos, salpicados, manchados. Y dice, y se enriqueció aquel varón en gran manera. ¿Qué hizo él? Creerle a Dios. No se puso a pelear. No entró en la dimensión de lo humano. No entró en la dimensión de lo material. No se puso a pelear con su suegro, a decirle, usted es un tramposo, usted es esto, usted es lo otro, usted me robó. No, él fue a la presencia de Dios.
Y en el capítulo 31 dice cómo Dios le mostró la idea. Dice que la idea no vino solamente de pelar los palos. Él está soñando y el ángel le dice: Jacob, mira allá en el mundo espiritual. Mira, fíjate en el mundo espiritual. Mira que los que suben las hembras son salpicados, manchados, avigorrados como los que tú deseas. Y luego Jacob dice: bueno, Señor, ¿y esa idea cómo yo la bajo? ¿Cómo hago eso que yo vi allá en el mundo espiritual? ¿Cómo lo materializo? Porque eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo materializo esta palabra, Señor? ¿Cómo hago que esta palabra se haga verdad en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que lo que está aquí se viva en mí, se viva en mi familia? ¿Sabes qué? Dios te va a dar la idea. Simplemente créele. Dios te va a dar la idea. Dios te va a dar la idea. Dios te va a dar la idea. Aquellos que están: ay, si yo tuviera plata, yo montaría una empresa. No necesitas plata, necesitas ideas de Dios. Ahora sí, la plata es necesaria, yo sé, pero lo que te digo es: primero no te pongas a pensar en qué banco está la plata. La plata está en el banco de Dios y también está el banco de dinero, pero el banco de ideas. En Dios están las mejores ideas para la empresa que tú quieres hacer. En Dios están las mejores ideas para el matrimonio que tú quieres realizar este año. En Dios están las mejores ideas para el proyecto de vida que tú quieres realizar. Están en Dios. Ve a la presencia de Dios y verás la gloria de Dios resplandecer. Pero cree, simplemente cree, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea. Es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea. 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 Crea que Dios puede hacer lo que usted no ha sido posible hacer. ¿Recuerdan cuando Abraham va a Canaán, que le cree a Dios y va a Canaán? A los pocos años se viene un verano, una crisis, una hambruna, y Abraham agarra maletas y se va para Egipto. No consultó a Dios, no dice la Biblia que haya consultado a Dios. Pero a los años, cuando ya Isaac se casa y también viene otra hambruna muy grande a la tierra, y Isaac dice: no, mi papá lo hizo, yo también. Él va y coge las maletas. No sé si consultó a Dios, pero sí dice que Dios le habló. Y Dios le dice a Isaac: no te vayas. No te vayas para otro país, no te vayas para otra tierra. Quédate en Gerar y cultiva la tierra en Gerar. Y dice la Biblia: aquel año cultivó Isaac en aquella tierra y cosechó. ¿Sabes cuánto cosechó? Al 100%. Había veranillo, porque las hambrunas iban acompañadas o de pestes y plagas o de intensos veranos. Significa o que había mucha plaga o mucho verano. De hecho, el verano trae consecuencias de plagas como tales. Y eso hacía entonces que las tierras eran improductivas para cosechar. Pero Dios le da una idea a Isaac: no te vayas, quédate, cultiva la tierra. Y se quedó y obedeció, le creyó a Dios. No sé cuántos han visto una película que se llama Fe como Poteiro, algo así, Fe como Poteiro. Es de un campesino americano que le creyó a Dios en medio de un verano que hubo en los Estados Unidos. Él decidió sembrar una cantidad de papa. Y en la película presentan cómo mientras los arados, eso era puro polvo, pero él empieza a creerle a Dios y metía la semilla debajo de los terrones del suelo y a creerle a Dios. Y no sé si en la película meten ficción o cosas, pero en la película se muestra cómo el hombre, él empieza a depender de Dios y a clamarle a Dios por ese cultivo. Y él fue un día a ese cultivo como simplemente por ir y empezó a meter el arado, la máquina, la cosa para arrancar, y empezó a encontrar esos terrón que volteaba, eran tremendas papas que estaban debajo de esos terrones. Diríamos los costeños, troncos de papa. Le creyó a Dios. Miren, el creerle tiene que ir más allá de lo natural. Es más allá de lo natural, porque si tú crees simplemente en lo natural, estás en una dimensión muy bajita. Cree más allá.
cree más allá y obedece, sino que no tuve tiempo para compartir las tres, pero eso va acompañado de creer, obedecer y esperar, creer, obedecer y esperar, creer, obedecer y esperar. Entonces haz una canción de esas si te las inventas. Voy a ir cerrando para que terminemos con una oración. Jesús estableció que el creer en Él tiene señales, que el que crea en Él va a ver señales, y Él establece, te las voy a mencionar para terminar, los versículos 17 al 18. Dice el versículo 16 de Marcos: el que creyere, ahora ¿en quién? En Él, y fuere bautizado, será salvo. El que creyere, ¿y qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y mire, y ahora el 17: y estas señales seguirán ¿a quiénes? Dile al que está a tu lado: estas señales siguen a los que creen. Dile al que está a tu lado: estas señales siguen al que cree. Ahora voy a declarar las señales. Aquí no, el Señor no agotó las señales, mencionó 5 si no estoy mal. La primera señal: en mi nombre echarán fuera demonios. Escuchen esto: el que le crea al Señor no tiene que tenerle temor a un endemoniado. No tiene que tenerle temor a aquella persona que está bajo una influencia de un espíritu. Si estás consagrado a Dios, si estás en intimidad con Dios, ve que tú tienes la autoridad. El que crea recibe autoridad para echar fuera demonios. Es cierto que las primeras veces que uno intenta hacerlo, se le ponen los pelitos de punta. Es cierto que cuando uno ve ese endemoniado con ese pelo alborotado y que le dice: ¡ah, te voy a matar, te voy a ahorcar! Eso da terror, da miedo. Pero Él dice: el que crea en mí, el que crea en mí, el que crea en mí, echará fuera demonios, echará fuera demonios. Créelo, créelo, echará fuera demonios. Llegué y lo primero que me encontré es con una tía enferma. El primer día que llegué por la casa de ella, enferma, moribunda. A los pocos días se la llevaron para la clínica, se la llevaron 2 o 3 veces, la regresaron. Y el día que regresó decidimos llevárnoslas para casa porque ella no tiene hijos. Decidimos llevárnoslas para casa. Y cuando ella llegó, al ratico la escuché yo, mi hermana llorándose, me dice: Bernardo, que mi tía quiere hablar contigo. Y yo dije: bueno, que venga acá. Y entonces ella le estaba contando cómo se sentía mi hermana, y mi hermana no contuvo el llanto. Y entonces empecé a hablar con mi tía y le dije: algo tiene que haber pasado en su vida. ¿Por qué estas situaciones? Ella es cristiana hace muchos años y empezó a contarme que había bajado la guardia, que había hecho. Y yo dije: bueno, usted va a renunciar a esas cosas. Ella en medio de la enfermedad, un hermano de ella se enfermó, que es también un tío mío, y entonces ella es el menor de la familia. Y ella, en un acto de locura, le dice a Dios: Señor, en lugar de que sea mi hermano, que esa enfermedad me pase a mí. Y en verdad mi tío se sanó, está mejor, y ahora ella cayó. Entonces yo le dije: tiene que pedirle perdón a Dios. Y empezó ¡guau! Y enseguida: tienes que irte de aquí, demonio inmundo. Tienes que irte de aquí. Porque el que cree, dice el Señor, yo le he dado poder para que eche fuera demonios. No tienes que tenerle temor a los demonios. Ahora, no los busques, no te conviertas en cazador de demonios. Pero si el demonio aparece, Dios dice: yo te he dado el poder para que lo eche fuera. Yo te he dado el poder. Porque algunos se convierten en cazafantasma, no en cazademonio. No eres un cazademonio. Pero demonio que se atraviese, demonio que tiene que ir para afuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tiene que ir para afuera. También hay una segunda señal. Dice que también el que crea hablará nuevas lenguas. Gloria a Dios. Aquí hay muchas personas que hablan lenguas. Yo todavía no he tenido ese privilegio, quiero tenerla. Pero Él dice que el que cree, yo creo, y creo que también algún día Dios me dará esa oportunidad de hablar en lenguas. Tercero, dice que también el que crea no solamente echará fuera demonios, hablará lenguas nuevas, sino que también recibirá inmunidad contra el veneno de serpientes o alimentos envenenados o hechizados. Hay personas a quienes les han cogido un veneno y se lo han echado para matarlos, pero esa persona ora antes de tomarse, sin saber, claro, porque si tú sabes que eso está envenenado o embrujado, ¿para qué te lo vas a tomar? Pero si ¿qué tiene? Por eso la Biblia dice que demos gracias por todo lo que vamos a tomar. Ora antes de tomar cualquier cosa.
Tú no sabes qué mal viene a hacerte. Si alguna persona quiere hacerte daño, así sea ahí mentalmente, Señor, yo bendigo, yo consagro este alimento. Porque Él dice que nada nos tocará, nada me hará daño. Así dice la Biblia allá en Lucas. Nada te hará daño si crees, si crees. Hay algunos, ay, yo me tomé eso, ay, ya me embrujaron, ya vino. No, entonces ya le abres puerta al demonio. No, ¿cuál demonio? Yo estoy libre. El demonio no tiene por qué tocarme, aunque a veces nos toque y nos afecte, porque así sucede. En última instancia, ya para terminar, el último, dice que también recibimos poder y autoridad para sanar enfermos. El que crea, estas señales, escuchen, estas señales siguen a los que crean. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Vamos a poner en práctica eso. Si a tu lado está algún enfermo, tú vas a orar por esa persona. Alguien, pónganse de pie. Si alguien diga, yo estoy enfermo, a mí me duele la cabeza, a mí me duele el cuello, y la persona que está a tu lado, creyendo en la palabra que ha sido predicada, va a orar. Si tú mismo eres el que estás, pon la mano. Señor, a mí me duele la rodilla, yo voy a creer, porque es para el que cree. Quiero que el pianista esté aquí para tocar. El que crea, el que crea, el que crea. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios.